¿Qué tal, estimadísimos estudiantes? Los saludo con mucho gusto en esta segunda sesión síncrona. Los felicito por su primer semana. La mayoría ha tenido un desempeño muy bueno y bueno, espero que continúen así en esta segunda semana. Bueno, en esta segunda sesión síncrona les voy a explicar las dos actividades que tienen que realizar. Ya han subido algunos sus actividades, ya las he calificado, los que enviaron lunes y martes. Y bueno, comentarles que algunos no han seguido al pie de la letra las instrucciones, pero bueno, aquí se las vamos a explicar. Coméntenme si todo se escucha bien y ya saben que también, déjenme ver si todo está excelente, también ustedes pueden comentarme algo en el espacio de mensajes, de comentarios en YouTube y con gusto lo atiendo en vivo, en presente. Bueno, la primera actividad que tienen que realizar se llama textos y mundos posibles. Esta actividad nos pide que hagamos una presentación y bueno, esa presentación les voy a comentar cómo realizarla, cómo llevarla a cabo, ¿sí? El objetivo de esta presentación es que nosotros analicemos dos textos literarios del siglo XIX y otro del XX para valorar el papel que juega lo ficticio en lo real. Básicamente es qué de lo que los autores describen como una anécdota, como una historia, como una narración de fábula o situaciones de fantasía, como el diálogo entre un humano y un animal, corresponden a lo que realmente vivimos, corresponden a lo que realmente nos pasa en nuestro día a día. Ese es el objetivo. ¿Y para qué sirve esto? Muchos se preguntarán. Bueno, esto sirve para que nuestra cabeza, nuestro mundo, nuestro cerebro se amplíe, nuestro cerebro crezca y entonces podamos tener mejor creatividad, mejor imaginación y eso sin duda nos va a ayudar en nuestro camino porque entonces tenemos mayor capacidad de reflexión y al tener mayor capacidad de reflexión podemos actuar mejor tanto en lo profesional como en lo personal. Ok, ¿cómo vamos a realizar esto? Vamos a la plataforma para que ustedes vean cómo lo van a realizar. Ya estaba aquí en la plataforma. Déjenme, a ver si no me sacó, para que vean la actividad 3 a la que me refiero. Les adelanto que ustedes tienen que descargar un archivo, para esta actividad. Me refiero a textos y mundos posibles. Sí, tienen que descargar un archivo, me voy a lo concreto, que es... mentiras, perdón, me estaba confundiendo. En donde tienen que descargar el archivo es en la cuarta actividad. En la tercera actividad, primero tienen que leer a Frankenstein, muchos conocen la obra, le dan clic aquí. Sigan este orden, por favor, porque si no siguen este orden, van a tener menor comprensión de la actividad. Primero van a leer esta reseña, es muy mínima, es muy simple, es muy corta, ¿sí? Posteriormente se van a ir a la obra total, pero no van a leer toda la obra, solo van a leer el capítulo 4 y 5 del volumen 1, que ahorita les voy a decir en qué página empieza, en que abra para comentarles. Ok, le voy a dar buscar, capítulo, ¿quedamos en cuál capítulo? Ahí están poniendo atención, en el capítulo 4 y capítulo 5. Entonces le pongo capítulo 4. Vamos a ver. No me la detectó. Pues no me la detectó. A ver, con número. Ahí está. Van a empezar a leer de la página 21. Y hasta porque nos pide que leamos también el capítulo 5. ¿Y hasta cuál página vamos a leer? Dejen decirles. Página 21 y van a terminar en la página, bueno, le pongo 6, ¿verdad? Más fácil. En la página 21 inician y terminarán en la página 28. O sea, 7 maravillosas páginas, que no es nada, que lo van a leer muy bien. Yo les recomiendo que lo lean de manera fluida, que no se detengan mucho a analizar, sino que lo lean de corrido y posteriormente, si quieren, pueden darle una segunda lectura ya deteniéndose o siendo más minucioso. La experiencia me dice que la primera lectura debe de ser rápida, debe de ser fluida para que ustedes comprendan en la generalidad la obra. Y aparte, no generen una resistencia a la lectura, que en nuestro país es muy famoso por eso, ¿no? Porque leemos muy poco.
Bueno, una vez que ustedes hacen esa lectura, fíjense bien, tienen que anotar sus impresiones. Tienen que anotar en un documento en Word qué emociones sintieron, qué sentimientos, pensamientos. Es decir, después de una lectura, lo importante de la lectura es que nos amplíe el cerebro, nos ejercita. Es como si vas al gimnasio, la lectura te sirve para ejercitar el cerebro. Es básicamente eso. Si tú vas a un gimnasio, haces bíceps, haces sentadillas para las piernas, bueno, aquí lees para el cerebro, aquí lees para que tu habilidad creativa y lingüística crezca y eso te beneficie tanto en tu profesión como en tu vida personal. ¿Cómo te beneficia en la profesión? Bueno, tienes mayor capacidad de resolver problemas, tienes mayor capacidad de defender tus argumentos, de exponer tus ideas, de vender. ¿Y cómo te ayuda en tu vida personal? Mayor capacidad de comunicación, mayor capacidad de empatía, poder arreglar conflictos de comunicación entre tu pareja, tus hijos, ¿sí? Entonces, y tus familiares. Bueno, pasándome a cómo van a realizar la actividad. Primero, déjenme subir el volumen, es más que no está todo arriba. No, sí está todo arriba. Primero tienen que hacer una presentación en este orden. Chéquenlo bien, en ese orden. Primero tienen que hacer una portada, ¿sí? Yo ya hice la presentación para ustedes, es esta portada. Luego en la segunda hoja, ustedes tienen que ponerle la primera impresión que les generó Frankenstein, ¿sí? Retoma lo que escribiste en el punto 3. El punto 3 se refiere a sus impresiones y sentimientos. Tienes que retomar eso y representa en una o varias imágenes los sentimientos que te evocó, que te hizo sentir esta obra. Por ejemplo, a mí me hizo, le voy a leer lo que les escribí. Dice, es impresionante conocer cómo en la obra original el creador no se enorgullece de su creación e incluso llega a enfermar de la desilusión que le generó ver su resultado final, ¿sí? Lo anterior lo comento ya que en mis recuerdos, los dibujos animados, por eso es que puse esta imagen, las caricaturas mostraban al creador orgulloso y celebrando la vida de Frankenstein, mientras que en la obra original no. Por eso es que pongo esa emoji de sorpresa, esta desilusión, ¿no? Esta imagen de desilusión y esta imagen de enfermedad, porque así en la obra original se manifiesta que el autor cae en una enfermedad por la desilusión. Posteriormente, en la tercera diapositiva, que es acá, vamos a leer la obra de Mary Shelley y su contexto. Vamos a investigar en internet el contexto de la obra, de la autora, en dónde fue escrita la obra, ¿sí? Cómo era la sociedad inglesa, suiza y alemana en la primera mitad del siglo XIX. Muchos se preguntarán por qué esto. Bueno, porque ella habitó en estos países, vivió en estos países. Y tenemos que entender, como ya lo vimos en la primera semana, el contexto que le tocó vivir al autor para saber por qué escribió lo que escribió. Entonces, por ejemplo, María Shelley y su contexto, ¿no? Esto sería la tercera diapositiva. Le ponemos aquí una imagen de su obra. Y bueno, esta obra fue escrita en Suiza, para que vean, en 1816, ya es muy vieja. Durante el siglo XIX, la sociedad inglesa estaba caracterizada por mujeres que no gozaban de oportunidades. Quizás, imagínense, si la autora se hubiera quedado en Inglaterra, no hubiera existido esta obra, pero se va a Suiza, le escribe, y bueno, y la sociedad de Suiza vivió un momento reciente a su independencia, o sea, había libertad de expresión, libertad de creación, y en Alemania se mostraba conservadora bajo la religión católica. Entonces vean cómo su contexto le permite escribir la obra, o sea, si no se hubiera ido a Suiza, si hubiera quedado en Alemania, muy probablemente hubiera escrito otras obras, y si se hubiera ido si se hubiera quedado en Inglaterra, pues le hubiera sido imposible. Bueno, la autora revela que la obra fue escrita por un juego. Esto está bien interesante, ¿eh? Un juego que se le ocurrió con quien sería su esposo, novelista Percy Shelley. De hecho, les cuento el chisme un poquito más. Ellos eran amantes al principio y en una de sus viajes, los dos generan una apuesta de quién tardaría menos en escribir una obra. Mary escribe primero y además vuelve una obra famosísima, ganándole después a quien se convertiría en su esposo, que era ya un escritor más reconocido. Entonces, es algo muy curioso porque inicia la obra fluida, inicia la obra sin presión, inicia la obra de una manera natural y eso le da mucho éxito. Es como la historia de Facebook, ¿no? Que en una noche sale la idea y la ponen a correr. Aquí a Mary Shelley en una noche de apuesta romántica, no vamos a hablar de una apuesta
de conflicto, pues entonces empezó a escribir la obra. Bueno, en la cuarta diapositiva, que es esta, aquí tenemos que poner, vamos a leer las instrucciones, aquí tenemos que poner a qué movimiento literario pertenece la obra de Frankenstein. Se le reconoce a la obra de Frankenstein como el inicio de la ciencia ficción en las novelas, por eso es muy famosa y muy importante. Y van a seleccionar un máximo de dos frases que caracterizan el movimiento para que ustedes lo identifiquen, así como Nike tiene Just Do It, solo hazlo, así como Sabritas tiene a que no puedes comer solo una. Entonces, nosotros lo que hacemos es generar dos frases para que veas el movimiento al cual pertenece la obra. Por ejemplo, entonces, acá dice, pertenece a ciencia ficción, ya se los dije, y una de las frases que escogí es: la ciencia ficción no es solo un género literario, sino algo más, un estado de conciencia. Miren, esta frase la escogí porque muchas películas futuristas nos vienen a concientizar sobre el planeta, ¿no? Nos vienen a concientizar que si seguimos al mismo ritmo, el planeta va a tener afectaciones significativas en su ambiente, en su clima. Entonces, a mí la ciencia ficción me parece muy interesante porque más que una fantasía, nos parece que es una cuestión que se acerca a la realidad derivado de cómo estamos viviendo. Mucha ciencia ficción se ha vuelto realidad, otra no, pero lo que sí es indudable es que es un momento de reflexión, es un momento de conciencia. Bueno, la segunda frase que escogí es la crónica más fiel de nuestros tiempos y a veces también una guía premonitoria del futuro, que es básicamente lo que comenté. ¿Quién es el autor de estas frases? René Rebetes, ¿sí? Bueno, él es el autor, así lo tendrían que hacer ustedes. Y en la quinta diapositiva tienen que poner ustedes, vamos a ver las instrucciones, tienen que poner cuál es el sentido de vida para Víctor Frankenstein, que es el autor de Frankenstein, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué quiere generar de un cuerpo inerte vida? ¿Sí? Y lo tienen que acompañar con una ilustración en un pequeño párrafo de 20 a 15 palabras. Explica tu elección. ¿Cuántas palabras he utilizado? Se me hace que yo no estoy cumpliendo la regla. No lo sé. Vamos a ver. Para que ustedes sí lo cumplan, sí hagan las cosas mejor que yo, que de esto se trata. Vamos a ver. Bueno, sí lo cumplo, estoy en 33 palabras y estamos de 20 a 50. Ok, entonces eso es lo que tendrían que hacer. Yo puse el elixir de la vida porque para Víctor Frankenstein el objetivo de hacer esto era descubrir el elixir de la vida y posteriormente por crear vida en algo inerte. Víctor es un amante de la ciencia y por tanto busca que la química le ayude a crearla. Básicamente Víctor buscaba eso, buscaba crear vida. Posteriormente cuando lean la obra se darán cuenta que Víctor se desilusiona, Víctor genera un desapego a su creación y hasta llega a enfermar por decepción. Bueno, esto es un poco de drama porque todas las novelas tienen que tener drama, si no pregúntenle a Televisa. Vámonos entonces a la sexta diapositiva, según yo. En la sexta diapositiva ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con la obra de Frankenstein, nada más ahora lo van a hacer con el debutante de Leonora Carrington. Y si se acuerdan bien, lo primero que hacemos es las impresiones que nos generó. Bueno, yo les voy a leer lo que me generó. Hice un poco de asco al imaginarme cómo se comía a la persona y coraje al pensar cómo la niña, por su falta de inteligencia social, ya que lean la obra se darán cuenta que a la niña no le gustaban los eventos sociales, pero ya que lean el contexto de Leonora, se darán cuenta que a la que no le gustaban los eventos sociales y nunca le gustaron fueron a la autora, a Leonora. Por eso es importante conocer el contexto porque nos damos cuenta cómo es que el autor se inspira en su vida, en su cotidianidad. Eso es básico, es elemental, ¿no? Yo creo que si cada persona escribiera un libro, fuéramos inmensamente ricos en contenido. Si a pesar de que no todas las personas escriben un libro, somos inmensamente ricos en historia. En historia no me refiero a historia de la primaria o historia de la secundaria, sino en historias de vida, en guiones para películas, ¿no? Imagínense hoy que cada día se sacan más películas basadas en hechos reales. Imagínense la cantidad de información que tuviéramos si cada persona escribe un libro. Si simplemente cuando nos sentamos a platicar con los abuelos o la gente mayor nos cuentan historias grandísimas para ser llevadas a una novela o a la pantalla grande,
Imagínense si cada uno escribiera eso. Pero en fin. Entonces, eso yo sentí, y aquí me quedé, su falta de inteligencia social, le voy a poner una coma, utiliza como un objeto a una persona, porque se dan cuenta que se comen a alguien en la obra, y decide que su amiga puede acabar con su vida. Eso me pareció inadmisible. Eso es lo que yo les estoy haciendo el comentario. Yo les hago el comentario que a mí me parece de mucho coraje porque era una niña rica, Leonora es una niña rica, y entonces, bueno, en su contexto ella vivió como rica, y en la obra plasma a una niña rica, berrinchuda, caprichuda, que considera que el dinero lo arregla todo, eh, y entonces hace que se coman a una persona para ella no tener que sufrir un evento social, que al final de cuentas es un poco de inmadurez en mi punto de vista. Bueno, esto tienen que hacerlo a su gusto, yo ya puse las 3 imágenes de asco, de coraje, y la niña berrinchuda que se aprovecha de la necesidad de otro, ¿sí? Bueno, vamos a la séptima diapositiva y nos pide lo mismo, nos pide cómo era la sociedad europea. Aquí nos va a pedir cómo era la inglesa y la francesa porque Leonora vivió en esos países, ¿ok? Bueno, la sociedad inglesa era moralista, disciplinada, el ahorro y el trabajo, las acciones de mayor aceptación. Muy curioso, el domingo era un día para dedicarse a la religión. Nadie trabajaba los domingos, nadie, ¿sí? Bueno, la sociedad francesa, en cambio, vivía un proceso de laicismo, de desapego a la religión. Inicia el pago de impuestos y había una lucha constante de las clases obreras para mejorar la situación. O sea, evolucionó más rápido a lo que hoy conocemos la sociedad francesa que la inglesa. Por eso la Revolución Francesa es muy interesante analizarla, porque hoy nos parece muy normal que la religión no tenga poder o mucha influencia en reglas políticas o en reglas de funcionamiento social, pero antes no era muy extraño eso. Y el primer país que empezó en Europa a generar esa liberación fue la francesa. A eso que le conoce como laicismo. Y bueno, estudiando el contexto de la autora, provenía de una clase alta, es lo que les estoy comentando, o sea, ella se inspiró en su propia vida y disgustaba de los eventos sociales que la rodeaban, es lo que ya les comenté. Entonces creó lo que escribió como protesta, o sea, ella escribía sus novelas para protestar que no le gustaban los eventos sociales y que si por ella fuera los mataba a todos a través de una amiga que se los comiera, ¿no? Que ya que lean la obra les va a interesar. Bueno, en la octava diapositiva estamos haciendo lo mismo que con Frankenstein, recuerden, solo acá de Leonora. Esta novela no pertenece a la ciencia ficción, pertenece al movimiento surrealista. Y bueno, aquí tengo que poner algo de Salvador Dalí, quien no conoce a Salvador Dalí, ¿sí? Y sus obras. Y bueno, sus frases dice, el que quiere interesar a los demás tiene que provocarlos. Eso me parece muy interesante porque incluso ha permeado hasta el marketing y la publicidad. Lo poco usual es lo que la gente ve y a partir de ahí empieza el engagement, empieza el enganche. Ver, e incluso hay un libro muy famoso de marketing que es La Vaca Morada, entonces imagínense, ¿no? Esto está muy interesante, muy interesante porque si te han dicho que debes de ser normal o hacer las cosas normalmente, están totalmente equivocados. Lo normal aburre, lo normal es poco exitoso, lo normal es básicamente una vida de confort. Por eso tienes que ser surrealista, ¿no? Bueno, la otra frase de Salvador Dalí es, la mayor desgracia de la juventud actual es ya no pertenecer a ella. Eso es también interesante porque tiene mucha reflexión. Básicamente es, estamos jóvenes, pero a lo mejor ya no nos comportamos como jóvenes porque adquirimos responsabilidades de adultos y siendo jóvenes no pertenecemos a esa juventud, que la mayoría se encasilla y va y se alinea a sus ciertos parámetros. Leí un poco sobre esta frase, entonces me parece muy interesante, ¿no? Muy interesante porque, por ejemplo, a los niños que los van a bautizar o los van a llevar a una fiesta, los visten de adultos, ¿no? Les ponen su trajecito, sus esclavos, y es un niño, vístelo como un niño. Porque después cuando está grande, ahora sí se desfaja, se pone tenis con el traje, o sea, una cosa muy curiosa, ¿no? Muy surrealista. Bueno, en la novena diapositiva que vamos a hacer ahí, vamos a las instrucciones. Ya me salí un poco. Espérenme. Ya. Espérenme. Aquí está. En la novena diapositiva dice, lo que vamos a hacer es, vamos a reflexionar sobre cuál es el sentido de la vida de la protagonista, de la niña de la obra, ¿sí? Y bueno, por eso escribí esta diapositiva, le puse
que el debutante y el sentido de la vida buscaba con la conquista de su psicología, de su ser y la fuerza interna que todos los seres humanos poseemos para lograr nuestros objetivos. Todo esto inspirado en los sucesos de su vida para no caer en una inestabilidad psicológica. Básicamente, Leonora tenía procesos mentales para poder sobresalir como todos. Todos nosotros tenemos una lucha interna mentalmente, ¿sí? Para Leonora esa lucha interna mentalmente era deshacerse de los eventos sociales, pero no lo podía hacer derivado de su clase social, que en su clase social siempre se tenían eventos sociales. En esa situación, ella buscaba entonces a través de su mente dominar su estado de ánimo para poder ir a convivir a esos eventos sociales. Eso es lo que trato de transmitirles en esta idea. Entonces, el sentido de la vida para Leonora, para el debutante, para la obra, es dominar tu mente. Y muchas veces lo hemos escuchado, que a través de dominar la mente ganamos la mejor batalla de nuestras vidas, pero ¿cuántos no la ganan? ¿Cuántos sí la? Miren, les voy a contar una anécdota ayer. Ayer estaba yo en el banco, en el cajero, estaba haciendo un depósito y un chavo muy educadamente se le acercó a una señora a ofrecerle su producto, que creo que era fruta. Y la señora gritó, dijo, ¡ah! Y se alejó rápidamente. Y el chavo, un poco sacado de onda, medio molesto, le dijo, ah, usted es paranoica. Y la señora dijo, sí, yo soy paranoica, gracias a Dios. Imagínense, ¿no? Y entonces le dijo la señora, gracias a Dios, por eso no me ha tocado el coronavirus ni me he infectado. O sea, dijo eso para que entendamos la contextualización, para que entendamos la batalla interna de la mente. Mientras que a este chavo le parece algo inusual, algo ridículo, esta señora se enorgullece de ese proceso mental. Su mente le dice, aléjate, lávate las manos. Me parecía impresionante cómo la señora se ponía, empezaba a usar el cajero y se limpiaba los dedos. Apretaba un botón y se limpiaba otro dedo. Y es impresionante, ¿no? Y mientras que el otro chavo se ponía el cubrebocas porque toda la gente lo hacía y sí le pareció ridículo la manera en que actuó la señora. Cada uno tiene su proceso mental, cada uno tiene su lucha interna. ¿Sí? Mientras que este chavo, para él, su lucha interna fue superar el miedo al rechazo, al que le digan que no quieren su producto. Para la señora es, me enorgullezco de ser paranoica, me enorgullezco de eso, yo quiero serlo y gracias a eso no me ha tocado una situación, eh, una situación que afecte a mi salud. Bueno, eso creo yo, porque al final no lo sabemos. Con esto que expliqué, lo que trato de decir es que cada uno tiene una batalla interna en la mente. Cada persona busca sus propios demonios. Habemos algunos que nuestra batalla interna es cómo obtener más ingresos. Habemos otros que es cómo hacer las tareas en menos tiempo. Habemos otros que es cómo estar más delgado. Habemos otros que es cómo tener la casa limpia. Entonces, cada uno tiene sus procesos mentales. Leonora era cómo evitar las reuniones sociales, como no podía evitarlas. Entonces se imaginaba las reuniones sociales como una cuestión surrealista, donde había animales, hablabas con ellos y si alguien te caía mal, ordenabas que lo comiera y lo matara, ¿no? Bueno, ahí está. Me emocioné un poco, me emocioné un poco. Y la última diapositiva nos pide que reflexionemos sobre la ficción y los mundos posibles, o sea, que nosotros distingamos qué pertenece a cada una de estas obras y cómo estas obras tienen que ver con nuestra realidad. Y yo por eso puse dos imágenes. Esta es la de Frankenstein, donde puse buscar el origen de la vida y la juventud eterna fue en algún momento de la humanidad el objetivo principal. Quizás lo sigue siendo, quizás lo sigue siendo para algunas personas. Inconscientemente lo sigue siendo porque nos ponemos crema, nos vamos al mundo fitness, comemos bien, porque queremos vernos jóvenes, queremos vernos cuando tengamos 60 o 50 como alguien de 30, ¿no? O lo que sigue siendo. Y hemos adoptado el video y las fotos como nuestro principal amigo para lograrlo. Eso es cierto. Conservamos nuestra juventud en ese aspecto, ¿no? Hasta nos comparamos como el reto, ¿no? Había un reto en redes sociales de cómo estaba 10 años antes y 10 años después. El presente y 10 años antes. Y bueno, la segunda frase tiene que ver con la obra de Leonora, por eso puse al cerebro, puse esta imagen, y dominar nuestra mente será la mayor conquista de nuestra existencia. Yo estoy totalmente de acuerdo. A quien le deben de ganar es a su mente, no a otros. A quien le deben de ganar o conquistar es a sus pensamientos, no al del otro. Lo que pienses es lo que te convertirá en lo que eres, o es lo que ya te convirtió en lo que eres. Bueno.
Ahí está. Esta es la primera actividad. Vámonos entonces a la segunda. Cualquier comentario póngamelo en el mensajero, póngamelo en los comentarios de YouTube. Estoy aquí atento en el chat. La siguiente actividad es más sencilla. Esta es muy laboriosa, muy reflexiva, muy entretenida. La segunda es más sencilla. Yo les recomiendo que primero hagan la primera, perdón por cantinflear, porque al hacer primero esta, que es la más complicada, que es la más laboriosa, ustedes tendrán mayor argumento para hacer la segunda muy rápido. En cambio, si hacen la segunda primero, se les va a hacer muy fácil y la primera muy pesada, ¿sí? Entonces, eso les va a generar un conflicto emocional incluso, ¿no? Porque se estresan, me imagino, haciendo las tareas. Yo también fui estudiante. Ok, esta actividad, lo que tienen que hacer ustedes es bajar un archivo de... espérenme, déjenme irme a la presentación para darles la introducción general, ¿sí? Para que ustedes vean ahí la situación. Espérenme bien. Vámonos a la segunda. La segunda es esta, literatura y pluriculturalidad. Bueno, el objetivo es analizar la importancia de la literatura en las lenguas indígenas. En esta segunda actividad vamos a analizar qué tan importante es la literatura en las lenguas indígenas y las manifestaciones de la lírica mexicana en la pluriculturalidad. La lírica es la poesía. En otras palabras, vamos a ver, vamos a comparar qué tan relevante es la literatura en una lengua indígena y qué tan relevante es esa literatura indígena en nuestra cultura. ¿Cuánto nos aporta, cuánto nos deja un poema en náhuatl, ¿no? o en maya a nuestra cultura, a nuestra realidad? Ok, ¿cómo lo vamos a realizar? Ahí me adelanté un poco, entonces ustedes tienen que darle clic aquí a este vínculo y les va a bajar un archivo. El archivo que les va a bajar es este de aquí. A ustedes se los va a bajar en blanco, yo ya lo llené para poderles explicar mejor. Ok, en la primera parte, ustedes van a leer otra lectura que es un poema de Nezahualcóyotl, que es el canto de primavera. Si les aparece el cursor aquí, ya saben que tienen que apretar la tecla de control en su computadora y cuando le aprietas a la tecla de control, ya te aparece la manita. Ya nomás dejas presionada la tecla de control y le das clic para que te cargue el archivo, ¿sí? Ahorita lo van a ver. Bueno, la primera pregunta se responde muy fácil. Ella está cargando el poema para que vean, ¿sí? La primera pregunta se responde muy fácil. Si habías escuchado una poesía indígena antes, yo este archivo lo estoy contestando desde desde la primera vez que lo hice, porque obviamente ya he escuchado poemas en lenguas indígenas, pero yo antes de elaborar esto, yo no había escuchado, entonces pongo que no, y si es sí, ¿en qué lengua? Y como no escuché ninguna, pues pongo en ninguna, y así de simple, ¿eh? Por eso le digo que esta actividad es más fácil. ¿Qué te hizo sentir? Bueno, en este náhuatl me hizo sentir confusión porque no sabía lo que decía. Sinceramente, yo sentí mucha confusión. Y en español, la verdad es que me dio mucha tranquilidad. Me dio mucha tranquilidad. Me imagino una calle con árboles hermosos, un sol tenue, relajación y paz interior. Me dio mucha relajación el poema ya en su traducción al español. Bueno, acá la pregunta es, ¿qué diferencia hubo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y español? Bueno, le puse que la diferencia de sentimientos son claras. En español me dio tranquilidad y en la lengua indígena sentí confusión. Segunda pregunta, dice, ¿qué te pareció el sonido de las palabras? Bueno, sobre el sonido en náhuatl es interesante. Si habemos algunos que todavía en español tenemos que pronunciar mejor las palabras, sí, imagínense en otra lengua, ¿no? Además de pensar que en mi presente sería complicada la pronunciación, a mí me parece que es muy complicado el náhuatl, me parece que es tan complicado como el mandarín, como el idioma de los chinos, me parece que es así de complicado. Y la tercera pregunta es, ¿cuál disfrutaste más? Bueno, sin duda la española, ¿no? La poesía en español, pues la disfruté muy bien. La de náhuatl, pues no. Ok, ahora nos pide que busquemos, y así simple acabamos la primera sección de la actividad, ¿eh? Esta actividad la hacen en 10 minutos, 10 minutos, pero por eso les digo que hagan primero la 1. Busca en internet textos o fragmentos literarios que te hayan escrito a partir de 1900, tienen que buscar eso, en alguna lengua indígena, con su traducción al español, puede ser de cualquier género. Elige una que te parezca interesante, de preferencia una en la lengua indígena que se hable en tu estado. Entonces, ¿cómo encontré yo este poema? Así les recomiendo a ustedes. Yo soy de Nayarit, entonces yo le puse poemas en huichol, porque
hay una etnia acá que se llama Huichol, ¿sí? O los Wixárika. Entonces ahí le pongo poemas en Huichol. Y aquellos que no sepan qué dialecto se habla indígena, se habla en su estado, le pueden poner así, lenguajes indígenas de Nayarit, por ejemplo, de su país, de su estado, perdón, ¿sí? Entonces yo aquí le pongo lenguajes indígenas de Nayarit. Ahí me dice, mira, Huichol, Cora, Tepehuano y ándale, se habla el náhuatl en Nayarit. Como el huichol es el que más se habla, yo le puse huichol, entonces yo le puse aquí poemas en huichol, ¿sí? Poemas en, porque yo soy de Nayarit, poemas en huichol, ahí está. Entonces yo le doy clic aquí y bajé un poema que es este, Estoy llorando. Bueno, este poema lo tienen que poner en su traducción, no, aquí ya lo tienen, y posteriormente, aquí estoy poniendo la fuente, y posteriormente ustedes tienen que grabar un audio en el que leas dicha obra o fragmento en español, 1 minuto máximo. Aquí lo grabé yo, ¿sí? Pegué el enlace en la nube en este caso ustedes van a pegar el enlace en la nube de el audio que grabaron al leer este poema en español para yo darle clic y escucharlo, ¿sale? Ok, y en la quinta dice que reflexionen y comenten de forma breve en 3 o 5 líneas por qué eligieron ese texto, qué sintieron al leerlo en voz alta y qué emociones y impresiones te transmitió. Vamos con la primera. ¿Por qué elegiste este texto? Bueno, porque es un poema de la lengua indígena más hablada en mi región. Así de sencillo, por eso la escogí, ¿sale? Pero recuerden que la pregunta tiene que tener de 3 a 5 líneas, porque muchos me responden en pocas líneas, eso les baja calificación. Déjenme tomar un trago de agua, espérame. Ahora, ¿qué sentiste al leerlo en voz alta? Bueno, sentí curiosidad por saber el motivo principal de su llanto. Eso es cierto, ¿eh? O sea, me impresionó y dije, bueno, ¿por qué llora? ¿No? ¿Por qué llora? Y al final, ¿qué emociones o impresiones te transmitió? Bueno, esta es una anécdota que siempre cuento, lo cual me recordó una anécdota que un estudiante me platicó sobre lo que sienten los indígenas cuando han vivido hasta los 18 años en su comunidad y se trasladan a la ciudad para estudiar la universidad. La cuento rápido porque sé que algunos dirán, ¿y qué sienten? ¿Y qué sienten? Bueno, esta persona me decía que sentía mucha confusión porque ella veía que aquí abajo se refiere a la ciudad, las personas solo tienen una pareja socialmente, ¿no? Sé que algunos se portan mal y tienen amantes, que no está bien, pero socialmente solo tienen una pareja. Y allá arriba, o sea, se refiere a la sierra, donde viven los indígenas, en una casa podían vivir hasta 2 o 3 mujeres. Y lo más impresionante es que las mujeres podrían ser hermanas y compartían al hombre. Y eso le generaba mucha confusión a ella. Esa anécdota me hizo recordar este poema, ¿no? Que bueno, a algunos le hará recordar otra. Yo tuve la oportunidad de tener en un salón de clases a una persona que a sus 18 años estuvo en la comunidad, sus 18 años estudió la prepa, secundaria y primaria en su idioma y en español. A nosotros nos enseñaban español e inglés, a ella español y su dialecto. Entonces, 18 años, no conoció nada, y eso que Tepic es una ciudad pequeña, chica, es un rancho grandote, un pueblo grandote, le generó conflicto, ¿no? Imagínense a las personas que van a una ciudad más grande. Ok, la sexta, revisa el artículo mero. Ya saben, le ponen control, le dan clic para que les abra el archivo. Y ahorita lo va a abrir. Vamos a ver. Y ese documento lo que tienen que hacer es leerlo, y una vez que lo lean, tienen que contestar esta pregunta. Dice, ¿crees que la literatura ayuda a la conservación de las lenguas indígenas? ¿Qué voy a poner? Y yo contesto de la siguiente manera, en 3 líneas, porque mínimo son 3 líneas. Considero que sí, ojo, en letra 12, hay unos que me ponen 26, pues no se vale. Considero que sí, ya que gracias a la literatura se pueden mostrar los conocimientos con los que se puede contribuir a la pluriculturalidad de nuestro país. Por tanto, evidenciar la importancia de conservar las lenguas, indígenas. Lo que trato de decir aquí es que ustedes y yo y todos, cuando leemos la lengua indígena, nos podemos dar cuenta del conocimiento que tienen ellos
y gracias a eso que nos damos cuenta podemos conservar una lengua. Nos damos cuenta que conservar una lengua es muy importante porque hay mucho conocimiento. Simplemente pónganse a pensar que los indígenas se fueron a la sierra para no ser colonizados por los españoles y que han sobrevivido a la época de la colonia y la época actual y que siguen conservando sus costumbres, sus dialectos. Entonces imagínense, ellos se enfermaban y no iban al doctor, se curaban entre ellos y es una sociedad longeva, llegan a vivir hasta 80, 70, 90 años. Entonces imagínense qué conocimiento tienen ellos, lo que poseen de conocimiento para mantenerse sanos. Es lo que trato de explicar. Ya casi acabamos. Ahora en la séptima dice que busquemos en internet alguna muestra lírica mexicana que te guste. Corridos, coplas, sones, bombas, yucatecas, chilenas, piruecas, entre otras. De preferencia, una de tu estado. Bueno, yo aquí busqué el corrido de Nayarit, ¿sí? Porque aquí lo dice. Yo busco el corrido y pego la letra. ¿Cómo lo hacen ustedes? Pues tan sencillo como yo le puse corrido de Nayarit, ¿sí? ¿Por qué le puse corrido? Porque es algo que me dicen que busque. Ustedes le pueden poner un sones oaxaqueños. Vamos a ponerle para que vean. Miren, corrido de Nayarit y ahí está. O le pongo sones, perdón, espérame. Sones de Oaxaca. Ahorita va a aparecer, espérame. Ahí está. Sones de Oaxaca, miren. Chilenas de Oaxaca. Entonces, lo único que tienen que hacer es poner lo que quieren buscar y su estado. Y les va a aparecer. Bueno, buscan la letra, la pegan aquí, ponen el link donde esté la letra. ¿Cómo buscan la letra? Pues primero buscan el son de Oaxaca. ¿Sí? Y ya que lo busquen, por ejemplo, son de Oaxaca, letra. Y ahí está, mira, estas son las canciones oaxaqueñas que han hecho vibrar. Entonces aquí va a estar la letra. Letras de música de Oaxaca, ¿sí? Entonces, aquí en el link es importante que me pongan la letra, nada más la letra, no el video de YouTube, sino la letra, búsquenla. ¿Cómo la van a buscar? Primero buscan el son y bajo el título ponen así como ya le comenté, ponen son de Oaxaca Panchito, supongamos que se llama Panchito, con letra. O ponen nada más sones de Oaxaca letra y ya entonces se ponen a buscar, ¿sí? La letra y me ponen ese link aquí mero. Ok. Y al final lo que tenemos que hacer es reflexionar y comentar de forma breve. Bueno, se me hace que queda un poco corta esta explicación. Miren, voy a meterme a canciones oaxaqueñas para que vean. ¿Por qué escogí Oaxaca? Pues por nomás, ¿eh? No hay ninguna situación extraordinaria. Déjenme que abra el link. Mientras está abriendo el link, ya vamos a acabar. Miren, esta actividad es muy corta, solo nos faltan contestar 3 preguntas y listo. Miren, por ejemplo aquí, la Guelaguetza, o por ejemplo, Lindo Oaxaca. Le dan a Lindo Oaxaca y aquí está la letra. Entonces, aquí está la letra. Entonces, ustedes copian este link, que ya lo saben hacer, y lo van a pegar en esta parte, ¿sí? Ahí está. Y yo cuando le dé clic ya veo la letra. Bueno, genial. En la octava pregunta que tienen que hacer, tienen que reflexionar y comentar por qué elegiste la muestra lírica. Bueno, eso es personal. Nadie está bien y nadie está mal, es personal. Yo la escogí porque me recuerda, yo jugué fútbol en tercera y segunda división profesional, ya hace unos ayeres, ya rato. Entonces, a mí me recuerda eso porque cada que jugamos en el estadio de locales ponían el corrido de Nayarit. Entonces, por eso la escogí, ¿eh? Es una experiencia personal. Como ya saben, la mayoría de los autores y la mayoría de las personas y todos escogemos las cosas por lo que nos pasa en la vida. Y la novena pregunta dice así: ¿crees que la lírica mexicana refleje dicha pluriculturalidad? Por ejemplo, México es una nación pluricultural porque hay españoles, mestizos, asiáticos, afrodescendientes, indígenas. Entonces, lo que tenemos que reflexionar es si la lírica, si la literatura habla de eso. Bueno, mi punto de vista es que en algunos casos sí la representa y en otros no. Situación que es natural de una expresión artística, si tenemos en cuenta que cada una de ellas tiene por objetivo comunicar algo. Es así que la lírica que desea comunicar pluriculturalidad lo hará. Lo explico. La lírica es libre. La lírica expresa lo que tú quieras. Entonces, si hay lírica que quiere expresar que hay pluriculturalidad en nuestro país, lo va a hacer. Si hay lírica que no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Creo fervientemente que hay algunos casos que lo hacen, la mayoría no, la mayoría se centra en su contexto, en su religión, en su etnia, en sus costumbres y hace lírica de eso.
no hace lírica pensando en el otro o en la combinación de ambos. Por eso creo que en algunos casos, muy mínimos para mi punto de vista. Y la última, la décima, ya acabamos la sesión síncrona, dice que ¿cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten diferentes culturas? Bueno, la literatura es una forma de representar y mostrar un contenido que busca comunicar algo, hasta ahí estamos de acuerdo. Por tanto, como cualquier medio de comunicación, podrá influir en la construcción de un país mediante la influencia que posea en su cultura, ya que la cultura se conceptualiza como hábitos y costumbres y estos son los que se construyen del funcionamiento social cotidiano. Lo que quiero decir es, si tú promueves los corridos, la mayoría de la gente va a querer comprar narcocorridos, la mayoría de la gente va a comprar droga, armas, va a tirar balazos, va a usar botas, pantalones de mezclilla, sombreros, ¿sí? Si tú pones mucho pop, entonces va a haber mucho maquillaje, muchos zapatos o tenis blancos, mucha fiesta de antro, ¿sí? Es lo que estoy tratando de decir. La literatura a la que más fuerza le des en la difusión es la que va a crear hábitos y costumbres. Hoy todo el mundo está maravillado con TikTok, porque TikTok tiene una difusión impresionante y todos nos ponemos a hacer videos de TikTok, nos reímos con TikTok. Pero así lo fue YouTube, así lo fue Facebook, lo sigue siendo, así lo fue Instagram. Entonces, eso es lo que trato de explicar. Para poner una analogía en el tiempo real, Facebook es de ventas, es de familia, es de gente adulta. Instagram es de estar sexy, de mostrar mi mejor lado, lo más bonito que soy, lo más guapo que soy. LinkedIn es de mostrar que hago mi trabajo. TikTok es de entretenimiento y reírme. Si cada red social fuera una representación literaria, cada una de ellas tiene su objetivo. Por ende, cada creación literaria tiene su objetivo. Ahora, aquí el punto es, la que difundas más es la que mejor va a construir un país, es la que mejor va a dar características a la sociedad, es la que le va a comunicar mejores hábitos. Si divulgas mucho fútbol, por ejemplo, hay todo un estudio de por qué muchos niños de mi época quisimos ser futbolistas por supercampeones y por la gran difusión que le daban al fútbol. ¿Qué hubiera pasado si le dan más difusión a una caricatura exactamente como los supercampeones, pero que sea de básquetbol? ¿Qué hubiera pasado? Mucha gente jugó básquetbol por Michael Jordan, porque creó toda una cultura. Entonces, a eso me refiero. ¿Es muy relevante la literatura en la construcción de un país? Claro que sí, es muy relevante. Pero lo más relevante es cuál literatura difundes más. ¿Cuál difundes más? Y la que se difunda más, obviamente impactará más en las creencias, en las costumbres y en los hábitos de la población. Bueno, hasta aquí quedamos. Espero les haya gustado. Cualquier duda, coméntenla por la plataforma, por los comentarios de YouTube. Si les gustó, también díganme. Si no les gustó, también digan que no les gustó. Si hay dudas, que les puedo explicar mejor. Y adelante, ¿sí? Conclusiones de este tema. La literatura es una fuente de expresión. Fue la mayor fuente de expresión en siglos antes del Internet. Hoy el Internet es nuestra mayor fuente de expresión, pero la literatura gracias al Internet también se ha proliferado más, se ha expandido más, tenemos más acceso a eso. Pónganse a pensar la obra de Frankenstein en 1816, cuándo llegó a América, ¿no? Cuándo un mexicano lo pudo leer. Entonces eso también hay que pensarlo. Entonces, leer nos desarrolla la creatividad, nos desarrolla la capacidad de argumentación, nos da mejor interpretación. Hay que leer, tenemos que leer, porque si no, no ejercitamos el cerebro y obviamente eso va a impactar en nuestra vida a largo plazo. Una situación que antes de irme, en la conclusión, les digo es, hay toda una relación entre quien lee y sus ingresos. Quien menos lee, menores ingresos posee. Quien más lee, mayores ingresos tiene o se acerca a tener mayores ingresos, ¿sí? Ahora, ¿qué lees más? ¿Qué lees más? Eso también lo tengo que decir, porque obviamente leer más te acerca a unos ingresos superiores, pero si todavía lees sobre una habilidad de cómo generar ingresos, tus ingresos se multiplican y duplican. Eso es impresionante. La clase baja lee muy poco, la clase media lee un poco más, pero todavía es poco, y la clase alta lee más. ¿Pero de qué lee más la clase alta? De aquello que le genera ingreso. Ojo, no estoy hablando de clase alta heredada, estoy hablando de clase alta que creó su riqueza. Listo, como ya saben, a mí me gustan estos temas de riqueza y por eso es que siempre los meto en estas conclusiones.
Las metas se logran a través de los hábitos y estudiar en prepa en línea es un gran hábito que los va a llevar a lograr sus metas. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en otra oportunidad.